Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Con la solemnidad del día de ayer de Santa María, Madre de Dios, hemos concluido la novena de la Navidad, estos días de miel que hemos vivido, que nos han devuelto la esperanza y que nos han hecho también renacer la alegría por la conciencia de que Dios nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo único para que, haciéndose hombre en las entrañas purísimas de Santa María, nosotros pudiéramos llegar a ser también hijos de Dios. Dios se ha hecho hijo del hombre para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Y el día de hoy, 2 de enero, volvemos a las ferias del tiempo de la Navidad, un tiempo más tranquilo, menos lleno de la solemnidad de estos días pasados que hemos vivido como si fuera el mismo día de la Navidad, pero todavía nos queda en el alma, nos queda en el corazón la alegría por la cercanía del Señor, porque hemos visto su gloria. El día de hoy, la liturgia de la Iglesia, en la Santa Misa, nos propone como primera lectura un texto de la primera carta del apóstol San Juan, en la que se nos dice: Hijitos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Porque nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanza de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Como te das cuenta, la invitación que nos hace el apóstol es a permanecer en la verdad de lo que hemos oído desde el principio, que Cristo, Jesús, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Desde el inicio del cristianismo ha habido quienes afirman una o la otra cosa, quienes afirman que Jesús es Dios, pero no reconocen su humanidad plenamente, y quienes no tienen empacho en reconocer que Jesús es verdadero hombre, pero no reconocen que es plenamente Dios. Lo ven sí como un hombre extraordinario, como un hombre en el que a lo mejor, sobre todo en el pasado, se decía, en el que aparentemente era hombre, pero en realidad era Dios, o que aparentemente era Dios, pero en realidad era simplemente un hombre. La fe verdadera nos enseña, y sobre todo en este tiempo en el que estamos considerando las verdades de la Navidad, las verdades de la encarnación del Hijo de Dios, la verdadera fe nos enseña que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Y precisamente por eso hemos confesado que Santa María
es madre de Dios y no solo madre del hombre Jesús, porque en Jesús no podemos dividir su naturaleza divina y su naturaleza humana en su persona, porque es una sola persona en la que cohabitan perfectamente la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y si María ha engendrado al Verbo encarnado, al Verbo hecho carne, es que entonces también es la que parió a Dios, la que parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad en cuanto hombre, y por eso la reconocemos como Madre de Dios. Pues bien, esto que acabamos de decir y esta invitación a permanecer en la verdad, especialmente teniendo cuidado de quienes nos inducen al error, pues nos lleva a considerar la importancia de la formación. Nosotros, queridos amigos, no podemos ser como parvulitos. Me voy a explicar mejor. Con frecuencia ocurre que nosotros pues nos hemos quedado con lo que aprendimos o mal aprendimos en el catecismo para hacer la primera comunión, sin darnos cuenta que aquello eran los rudimentos de la fe. Es como haber ido al kindergarten. Y después del kinder, pues sigue la primaria, y después de la primaria la secundaria, y después de la secundaria la preparatoria, y después de la preparatoria una carrera universitaria o dos, si se puede, y después, pues una maestría, y algunos hacen hasta un doctorado. La formación cristiana, por lo tanto, tampoco puede quedarse solamente a nivel de párvulos. La formación es necesaria siempre. Y entonces todos nosotros deberíamos considerar hoy la urgencia y la necesidad de esta formación. Formación que para un cristiano tiene al menos 5 aspectos. Una formación humana, que es adquirir las virtudes que hacen de un cristiano, pues una persona noble, una persona buena, una persona como todas las personas buenas que hay en el mundo, independientemente que tengan fe, con una humanidad que se desarrolla plenamente. Una formación espiritual que mira justamente a adquirir virtudes cristianas, a identificarnos con la voluntad de Dios, a identificarnos con la persona de Jesús, a seguirlo y a tener intimidad con la Trinidad Santa. Y esto lo hacemos pues fundamentalmente a través de la vida de oración, a través de la lucha interior y también de la mortificación. Pero también se necesita una formación doctrinal religiosa. Esa formación doctrinal religiosa tiene que ver con lo que hoy nos invita el apóstol San Juan, pues a conocer nuestra fe y a profundizarla. Y a profundizarla siempre. Fíjate tú cómo la Iglesia tiene pues más de 2000 años ya de estar reflexionando en el Evangelio, de estar sacando las consecuencias de la fe en Jesucristo, de la revelación cristiana, a la luz de los cambiantes circunstancias de la historia, del tiempo, y también nosotros tenemos que ir profundizando cada vez más nuestra formación doctrinal religiosa, poder explicar mejor el credo, conocer bien la doctrina católica, la moral cristiana, etc. Pero luego también hay una otra dimensión que es la formación apostólica. Cada cristiano, lo sabemos bien, cada bautizado comparte la misma misión de Jesús de anunciar el reino de los cielos, de hacer apostolado, de evangelizar, de llevar a cabo una intensa labor de almas. Es decir, estar anunciando a Jesús a cada generación, particularmente a la gente joven, pero a todos aquellos con los que nosotros nos convivimos. Y eso también pide de cada cristiano pues una formación específica, una formación apostólica, aprender a ser apostolado de manera secular, porque la mayor parte de los bautizados pues no están llamados a ser ni religiosos ni sacerdotes, sino a vivir en medio del mundo, a realizar su vocación de cristianos, pues la mayoría de ellos pues casándose, teniendo una familia, etcétera. Entonces se requiere una formación apostólica para que también quienes están en medio del mundo, los laicos, pues sepan hacer apostolado. Y por último, una formación profesional. Y esa formación profesional pide que los bautizados, todos, sean lo más
lo mejor preparados en su propia disciplina, porque tienen que ser ejemplares, porque su disciplina, su trabajo, es como el anzuelo con el que pescan a las almas, tienen que tener prestigio profesional. Y por eso es que un médico católico no puede ser un médico mediocre, tiene que ser un médico que está actualizado, que sabe que continuamente está bien preparado en su disciplina. Lo mismo que un obrero, lo mismo que una señora pues que se dedica a las labores domésticas, tiene que conocer bien los productos que se usan para la limpieza, tiene que saber bien cómo se plancha, cómo se administra el hogar, cómo se cocina una buena receta con una comida balanceada, o un obrero tiene que ser una persona que conoce bien su trabajo, un albañil que hace bien su trabajo, que tiene prestigio entre sus compañeros, y así sucesivamente. Una persona que es ingeniero en sistemas, pues tiene que saber bien programar, tiene que saber bien cómo funcionan las computadoras, cómo funcionan los programas y tener prestigio profesional. También un cristiano, también forma parte, perdón, de la formación de un cristiano, la formación profesional. Un católico, un cristiano, no puede quedarse, pues, rezagado, atrasado o ser una persona que no tiene prestigio, que hace las cosas mal, porque cada uno, precisamente porque intenta dar gloria a Dios a través de su trabajo profesional y porque sabe que su trabajo profesional es, como te digo, como su anzuelo para pescar a las almas, pues tiene que estar preparándose siempre, además porque mira en ello la posibilidad de servir mejor a sus conciudadanos, a sus demás hermanos. Pues vamos a pedirle hoy a Santa María nuestra Madre en esta oración que al comenzar este año afinemos en las disposiciones que debemos de tener para adquirir esta formación en estas 5 dimensiones que son necesarias para todo cristiano, para que cuando Él venga, como hemos escuchado, no seamos confundidos, sino que permanecemos en la verdad que hemos escuchado desde el principio, porque conocemos la doctrina, porque conocemos la moral, porque nos empeñamos en ponerla en práctica, porque tenemos una vida espiritual vibrante, porque crecemos en las virtudes humanas que nos hacen mejores personas, porque sabemos hacer apostolado, porque nos preocupamos por hacer ese apostolado, porque adquirimos cada día una mejor formación profesional para ser mm, ejemplares y poder así atraer a las almas hacia Cristo Jesús. Pidámosle que no seamos personas soberbias, personas que creen saberlo todo, personas que solamente aceptan lo que ya tienen en su cabeza, sino que seamos gente siempre inquieta, siempre abierta, buscadores de la verdad, que se dejan formar, que buscan, que disponen tiempo con humildad y con empeño para formarse mejor. Santa María, nuestra Madre, que dio carne de su carne al Verbo encarnado para mostrárnoslo después, para que Él pudiera hacerse hombre, pues nos alcance la gracia de crecer hasta la estatura de Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.